Con respecto a las características o lo que debemos nosotros considerar al momento de la terapéutica antimicrobiana, es decir, la utilización de estos fármacos, existen aquí un montón de factores que van a ejercer un papel muy importante al momento de la decisión y de la administración de estos fármacos. Cabe mencionar algunos antecedentes importantes con respecto a los agentes antimicrobianos, que bueno, finalmente estos se consideran como uno de los más grandes avances de la medicina moderna. Imagínense todas las personas que en el pasado pues sucumbieron a partir de diferentes pandemias o de enfermedades como la peste bubónica, como la viruela, como por ejemplo la lepra, donde prácticamente no existían curas o tratamientos y por lo tanto había una gran cantidad de personas que se enfermaban y que además morían a raíz de estas enfermedades. Por lo tanto, al momento en el que se descubren moléculas con este potencial papel antimicrobiano y que al momento de ser administrados en una forma farmacéutica, pues podrían curar todas estas enfermedades que se consideraban prácticamente letales, pues viene una gran mejoría en cuestión de la calidad y de la estimación del promedio de vida de los seres humanos. No obstante, nosotros nos estamos enfrentando a un gran problema en la actualidad que tiene que ver específicamente con el uso irracional de todos estos antibióticos y antimicrobianos, lo cual ha generado un problema muy grave que se llama resistencia frente a los antimicrobianos. Es decir, están proliferando y están surgiendo cepas de diferentes microorganismos que se han vuelto resistentes. Es decir, que a pesar de que nosotros contemos con una gran cantidad de tratamientos, estos tratamientos ya ni siquiera les están haciendo nada a las bacterias o a muchos de los virus y por ende eso nos va a generar un gran problema en el futuro, ¿no? La OMS ya lo ha anunciado como una de las principales problemáticas de salud pública a la cual nos vamos a tener que enfrentar y para prueba de ello, pues es esta gráfica en donde les muestro el número de fármacos nuevos que han sido aprobados por la FDA a lo largo de las diferentes décadas, donde vemos que en un inicio, pues claro, había muchísimas alternativas, sin embargo, poco a poco estamos agotando todos estos recursos y cada vez es menor la cantidad de moléculas que pues van a tener un efecto como tal antimicrobiano distinto o que finalmente sea, microorganismos sean susceptibles a estas moléculas y por ende erradicar las infecciones, ¿no? Entonces, ese es un reto muy importante para nosotros como profesionistas y como del área de la salud específicamente, en la cual debemos de hacer educación sanitaria para nuestras familias, para nuestros conocidos, para la comunidad en general y evitar que por lo tanto siga creciendo este problema dado que pues va a ser una situación muy muy grave en los próximos años, ¿de acuerdo? En- Ahora, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros, o en este caso el médico o el infectólogo, tiene que decidir específicamente cuál es el agente antimicrobiano más apropiado para un determinado tipo de infección? Aquí debemos de considerar diferentes factores. Número uno, pues lo ideal sería que nosotros supiéramos específicamente qué microorganismo es el responsable o el agente etiológico de la infección, ¿sale? Conocer su identidad, es decir, saber a qué nos vamos a enfrentar, cuáles son las características del enemigo, ¿no? Y aquí pues nosotros entramos como también como profesionistas de laboratorio a participar en el diagnóstico microbiológico. Sabemos de antemano que existen diferentes metodologías y diferentes técnicas que nos ayuden específicamente a tener un resultado rápido y confiable. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no puede ser tan rápido como nosotros desearíamos y por lo tanto muchas veces se tiene que realizar o se tiene que comenzar con una terapia empírica o de amplio espectro mientras tenemos el resultado del laboratorio, ¿no? También sería muy importante conocer si, además de conocer el agente etiológico, podemos saber la susceptibilidad frente a algún antimicrobiano, es decir, de antemano saber si sí le va a hacer algo o no el tratamiento a ese microorganismo. También tiene mucho que ver, por ejemplo, el sitio de la infección. No es lo mismo hablar de una infección localizada, por ejemplo, una infección o algo que esté de manera superficial en una herida, a una infección ya diseminada o sistémica, en la cual voy a tener que considerar también, por ejemplo, muchos aspectos farmacocinéticos de la vía de administración,
de las dosis, del tiempo que va a durar el tratamiento para ese determinado paciente, ¿sí? Y ahora que mencionamos al paciente, también no es lo mismo tratar, por ejemplo, a un niño que a un adulto mayor, a una mujer embarazada. Debemos de considerar también cuestiones de seguridad, de efectos adversos, si el fármaco no es teratogénico, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, pues el costo de la terapia, dado que eso pues es una cuestión socioeconómica importante para saber si el paciente finalmente va a poder tener acceso o no a ese tipo de tratamientos. Con respecto a las técnicas de identificación del microorganismo, bueno, nosotros ya sabemos de nuestras clases de microbiología que existe una gran diversidad de pruebas de laboratorio que nos van a permitir llegar a un diagnóstico oportuno. Generalmente ahorita a estas alturas estamos acostumbrados a las pruebas pues tradicionales, manuales, como lo son algunas técnicas de análisis microbiológico que se basan específicamente en el aislamiento, en la identificación morfológica o de características bioquímicas de los microorganismos. Sin embargo, ¿cuál es el punto? Que muchas veces este tipo de resultados es muy tardado, ¿no? Generalmente 3, 4, 5 días en hacer un cultivo y cuando en algunas circunstancias la vida del paciente pues está en riesgo y no podemos darnos el lujo de poder esperar tanto tiempo a que realmente esté o no listo ese resultado. La ciencia y la tecnología han avanzado bastante de tal manera que nosotros además ya contamos con muchas técnicas inmunológicas y moleculares que además de ser muchísimo más sensibles y más específicas, pues también nos brindan resultados más rápidos, ¿no? Que finalmente contribuyan a lo que estaba mencionando hace un momento. Tener o conocer específicamente qué tipo de microorganismo es el responsable de la infección nos va a ayudar a seleccionar de una forma más eficaz el tipo de tratamiento que se le tiene que administrar a este paciente. ¿De acuerdo? De manera ideal, por lo tanto, pues deberíamos nosotros de conocer muy bien estas características. Sin embargo, como les mencionaba, en muchas ocasiones el médico debe de comenzar con una terapia empírica y pues bueno, imagínense ustedes también en un contexto, ¿no? Que se sienten mal, que tienen fiebre, que tienen algún dolor específicamente. Creo que a nadie nos gustaría estar 2, 3, 4, 5 días sin recibir tratamiento alguno porque no sabemos cuál es el agente infeccioso, ¿no? O sea, muchas veces es importante actuar desde un primer momento o como considerar muchas cuestiones, no solamente de laboratorio, ¿no? Sino también cuestiones epidemiológicas, como por ejemplo la pandemia que estamos viviendo en la actualidad. O sea, imagínense una persona que diga, no, sabes que tiene antecedentes porque hace un par de semanas estuvo en Europa, estuvo en Italia, o viajó de China, o estuvo en contacto con personas que estuvieron en esos lugares. Entonces ya nos habla un poquito específicamente de factores que por lo tanto pudieran contribuir y que aumenten la probabilidad de que ese paciente esté infectado con determinado microorganismo, ¿no? Grupos que generalmente suelen ser más vulnerables, por ejemplo, hay infecciones que suelen ser más comunes en niños, en recién nacidos, otras en adultos mayores, ¿de acuerdo? Saber también, por ejemplo, si el paciente estuvo recibiendo algún otro tratamiento que le haya desencadenado como tal un efecto adverso relacionado también con la presencia de este tipo de infecciones o si hay microorganismos oportunistas que a lo mejor imagínense un paciente que esté en un estado inmunosuprimido es bastante susceptible a que este tipo de microorganismos que para nosotros en la mayoría de los casos pues suelen ser comensales o que finalmente no son patógenos, para un paciente con un estado inmunológico comprometido si pudiera hacerlo, ¿no? El lugar donde se pudo haber adquirido la infección, el sitio, y pues bueno, finalmente todos estos factores orientan y ayudan a que el médico, o sea, recuerden que también el médico va a orientar o va a ejercer un diagnóstico no solamente por un resultado de laboratorio, sino que debe de valorar signos, síntomas, este tipo de cuestiones epidemiológicas o ambientales, que por lo tanto es como armar un rompecabezas y finalmente, cuando nosotros tenemos la certeza, la confirmación, por ejemplo, a través de un resultado de laboratorio, bueno, entonces el tratamiento o la terapéutica tiene que ir más enfocado específicamente a erradicar de una forma más eficaz e ir monitoreando y seguir muy bien el curso de la infección para conocer si el paciente está mejorando o no, o hay que cambiar entonces, por lo tanto, de tratamiento o seguir explorando un poquito más este contexto de la enfermedad.